Fijaos, en el origen de los tiempos, las tarjetas de red que se montaban en los equipos, cuando montábamos las redes Novell, Network y todas aquellas, en los tiempos del MS2, todavía ni siquiera con Windows, montábamos este tipo de tarjetas, ¿veis? Esto es una conexión coaxial y aquí se conectaba una T. Aquí se enlazaba una T que permitía conectar cable por aquí y continuar por aquí. Hacia el final de la red se montaban unos tapones que eran resistencia de 50 ohmios, que cerraban el circuito por este lado y por el otro lado pues iban enlazando distintos ordenadores, ¿no? Así en anillo, hasta cerrar el círculo completo o simplemente colocarlo en línea y ponerle tapones. Estas transmisiones eran todas broadcast, es decir, todos compartían los mismos canales, pues había diferentes colisiones y demás. Y las transferencias se hacían a 10 megabits, me parece recordar. Luego ya posteriormente se añadieron los conectores RJ45 con sus 8 hilos, que mejoraban bastante el sistema de comunicaciones que teníamos por los cables estos, me parece que se llamaban BNCs, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban estos conectores. ¿BNCs puede ser? No me acuerdo. Esta tarjeta es mía, esta la he vendido yo. Esta la he vendido yo en el año 98. Esta es del 98, chavales, esta tarjeta. Año 98. Algunos probablemente ni siquiera habíais nacido. Yo creo. Estas las conoce muy bien Sounde porque es de la época, pero yo creo que algunos ni siquiera habíais nacido. Fijaos, chip Realtek. ¿Veis este muñequito? Este muñequito es Realtek. Que ya en aquellos años hacía chips controladores. Esta, de hecho, en concreto lleva BIOS. Juraría que esto es la BIOS. De tal modo que permitía incluso PXE en aquella época. Ah, no, mira, no lleva la BIOS. Bueno, o es esta o es esta. Una de las dos. No sé cuál de las dos es. Ahí está. Conector BNC, sí señor, eso es. Me viene a la cabeza, ¿no? De vez en cuando me vienen bien a la cabeza algunos recuerdos, ¿no? De esa época antigua. Bueno, pues esas redes se montaban en anillo a través de los protocolos de Novell Network. Luego ya pues aparecieron o se empezaron a popularizar los protocolos del TCP/IP, de la pila de protocolos TCP/IP o TCP. Un segundo. Del TCP y mejoraron bastante las comunicaciones. Bueno, cuando sacaron las conexiones RJ45, en vez de enlazarse los dispositivos unos con otros en línea a través de un cable coaxial y con esos conectores BNC y esos terminadores, que eran bastante engorrosos y además ocupaban bastante espacio, se empezaron a utilizar cables RJ45. Y estos cables RJ45 iban en estrella desde cada uno de los ordenadores a un nodo. Ese nodo lo conformaba un hub, que podría ser algo parecido a esto. Bueno, esto no es un hub, esto es un router, ¿no? De Mikrotik, 10-100. Pero ya os digo que los hubs solían tener pues 4 o 5 puertos, 8 puertos, los que fuera, y todas las conexiones iban hacia esos conectorcitos, ¿no? De tal modo que se centralizaba en una especie de nodo pues todas las comunicaciones. ¿Qué ocurría con los hubs? Los hubs eran dispositivos especialmente tontos, que emitían en broadcast en cada una de las conexiones. Todos los paquetes que llegaban a una de las conexiones se transmitían hacia todas las demás conexiones, de tal modo que el ancho de banda que se utilizaba se dividía entre todos los conectores. Y todos los equipos informáticos recibían todos los paquetes y se quedaban con aquellos que ellos querían. De tal modo que ni siquiera hacía falta un modo promiscuo de las tarjetas de red para poder snifar todo el tráfico que circulaba por la red, igual que ocurría con las conexiones con los cables BNC, los cables coaxiales. Posteriormente aparecieron los switches que mejoraban todas estas formas de comunicación de tal modo que el switch era capaz de recordar a quién se iba a dirigir los paquetes gracias a sus tablitas internas y a su memoria interna, de tal modo que si un paquete llegaba por aquí y se dirigía a un equipo informático que estaba conectado aquí, el switch era capaz de recordarlo y lo que hacía era los paquetes recibidos se mandaban a la boca que correspondía, de tal modo que se mejoraba bastante la posibilidad de colisiones de paquetes y, por supuesto, se eliminaba la posibilidad de que algunos de los otros conectores, algunos de los otros equipos informáticos pudieran capturar la información, salvo que esas tarjetas soportaran los modos promiscuos, es decir, esnifando en la red local. Esto fue lo que evolucionó bastante las comunicaciones en las redes locales, la aparición de los switches. Los switches fueron mejorando, porque al principio eran muy caros, claro, fueron mejorando la forma como se comunicaban. Y actualmente ya los hubs no se montan en ningún sitio, ya de hecho ni existen. Ya lo que podemos encontrar son switches con diferentes capacidades, diferentes procesadores que pueden trabajar en capa 2 o en capa 3. Cuando trabajan en capa 2 suelen ser switches más o menos tontos, no permiten configurar VLAN ni cosas por el estilo porque lo único que hacen es gestionar esos paquetes en esa capa, ¿no? La capa de enlace, me parece que es la capa de enlace. Bueno, y luego tenemos
los switches que funcionan en capa 3, que además son gestionables y nos permiten incluso realizar tareas de enrutamiento dentro de lo que es esa capa 3. Oh, yeah, toma explicación. Explicación rápida de la infraestructura de red. Luego, si queréis información más técnica, pues tenéis vuestro amigo ChatGPT, vuestro amigo DeepSeek o incluso los libros de estilo Tannenbaum que lo explican perfectamente bien, ya a nivel de transmisión de tramas, paquetería y cositas por el estilo. Mizolei, uso ese mismo router alimentado por USB de mi otro router y el uso es únicamente de cliente VPN con el perfil. Sí, sí, señor, eso es. De hecho, ese router que tenéis ahí lo utilicé para eso. Lo que pasa es que es un 10-100 y claro, como es un 10-100 pues está bastante limitadito. Pero bueno, para las conexiones VPN no van mal. Bueno, el uso del CSMA, CD, bueno, sí, claro, también para el control de las transmisiones y los ruidos. Eso es. Esta placa es más vieja que yo. ¿Has visto, Vascara? Aquí sacamos material Ancient. Hay que tomar café. Sí, me tenía que tomar un cafelito. La verdad es que me apetece un montón hacerme un café, pero por pereza de no ponerme a ello. Pero para que veas, ¿eh? Los tiempos de la RDSI. Bueno, la RDSI yo creo que no triunfó mucho en España. Utilizaban 2 canales, además de 64K, me parece recordar. Bueno, son cosas que se montaban en aquellos años. 6, 100 megas, pero como tengo la tele conectada por RJ y la tele, a pesar de ser nueva, también lleva red 10-100. Sí, 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 eso es, Mizole. Bueno, te vale para una VPN, te sirve, desde luego. El sistema que se usa para gestionar las colisiones. Sí, lo tengo en el libro puesto, además, está especificado. Bueno, pues así es como se montaban, ya te digo, antiguamente las redes y bueno, pues tenías que pelearte con los paquetes de Novel Network, que eran unos paquetes que se compraban con licencias para poder realizar las comunicaciones internas. Entonces no había salidas a internet, con lo cual a la gente le daba un poco igual. Lo que sí se utilizaba, o sí se empezó a utilizar, fueron las conexiones compartidas a internet. Es decir, un equipo informático se conectaba a internet a través de las tomas dial-up, es decir, a través del cable telefónico, el par de cobre del cable telefónico, haciendo una llamada y los equipos informáticos que pudieran conectarse a través de esas cuentas compartidas podían utilizar Internet. Pero vamos, que nada de TCP/IP en redes locales ni cosas por el estilo. De hecho, yo creo que las primeras redes locales que se empezaban a montar un poco más facilillas de manejar fueron las NetBIOS, con los protocolos de NetBIOS de Microsoft, que se los sacó de la manga, buscando popularizar o estandarizar sus propios protocolos, como siempre intenta hacer Microsoft, pero bueno, se estrelló un poquito con la realidad y al final pues se impuso el raciocinio y el uso del estándar a través de las pilas de protocolos del TCP/IP, que es lo suyo y es lo que utilizamos actualmente y que creo que utilizaremos en el futuro. Conectar con cable cruzado y NICs, sí, ¿verdad? Pero eso lo utilizamos para conectar 2 equipos informáticos. De hecho, expliqué el otro día cómo funcionaba el asunto de los cables cruzados. Ya sabéis que para poder conectar 2 equipos iguales, tradicionalmente se utilizaban cables cruzados. Actualmente, para conectar entre switches o entre routers ya no hace falta porque llevan el autosensing, las conexiones uplink y no sé qué, y funciona de forma automática. Pero para conectar 2 equipos informáticos yo no tengo claro, no lo he probado, si los 2 equipos informáticos son capaces de detectar la conexión entre 2 equipos iguales y utilizar un cable, digamos, plano para la comunicación entre uno u otro. Pero bueno, en cualquier caso, si vais a conectar 2 ordenadores por cable de red para transmitir datos, que está muy bien, de hecho, para traspasar información puede ser incluso más rápido que en algunos casos las conexiones USB. Para transmitir información entre 2 equipos informáticos sin tener que volverse loco con un switch o un enrutador o lo que sea. Podéis conectar un cable de red cruzado, que lo podéis crimpar vosotros mismos, en el que crimparéis en un lateral un RJ45 con la configuración del ANSI TIA 568A y en el otro lado, pues el ANSI TIA 568B. Tenéis los esquemas en internet, es tan sencillo como buscarlos y crimparlos pues, con esas características, con su cruce de hilos y demás, ya sabéis. ¡Ole! Buenos días, Javipa. Buenos días, Sergio. Tiki, tiki, tiki. Gracias por lo del libro, Arenetas. David Tipón P2P. No sé qué ha pasado con José Manuel, que ha escrito ahí 2 mensajitos, que los ha retirado, no sé qué es lo que habrá puesto. Bueno, da igual. Imagino que se habrá arrepentido. Hola, tengo una duda. Un ordenador con Windows antiguo se ha estropeado alguna manera de pasar el SysPrep y poner ese disco en un ordenador nuevo con ese mismo disco. Pues hombre, si el sistema no arranca, no puedes ejecutar el SysPrep. Así que difícilmente. SysPrep permitía generalizar un Windows XP antiguo y pasar ese Windows XP a otro equipo nuevo. Pero claro, si el equipo informático ya no funciona, ya no arranca o no funciona el sistema operativo, pues difícilmente vas a poder ejecutar el SysPrep. SysPrep hay que hacerlo antes de que muera la cosa, como siempre. Ya sabéis que cuando uno tiene algún sistema informático y es más o menos crítico, pues debe tener preparadas las herramientas antes de que ocurra la crisis, porque si no, después las posibilidades de recuperación se reducen bastante. Esto es como todo. Las herramientas
Y los backups hay que tenerlos preparados antes de que ocurra el desastre. Porque cuando viene el desastre, si no estamos preparados, muerte y destrucción y explosión nuclear. Ahí está.